Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a retomar la macroeconomía y lo vamos a hacer con el modelo de Solow, pero en tiempo discreto. Normalmente se ve en tiempo continuo, hoy lo vamos a ver en tiempo discreto. Este va a ser un primer vídeo de una serie de vídeos que va a tratar de los distintos modelos de crecimiento económico en tiempo discreto. Bien, entonces los supuestos de este modelo van a ser los siguientes. En relación a el modelo de Malthus, por ejemplo, aquí sí que se va a permitir la acumulación de capital, que va a ser fundamental para determinar la existencia o no del crecimiento. Vamos a suponer que existe un único bien, vamos a tener una función de producción con dos factores productivos, capital y trabajo, y va a tener rendimientos constantes a escala. El bien, que lo vamos a llamar I, se puede dedicar o bien al consumo o bien se puede usar para acumular capital. Vamos a suponer que la población crece a una tasa n, exógena. La población crece a una tasa exógena n. Luego lo vamos a ver todo formalmente. La oferta de trabajo es exógena, también está dada, es exógena. Vamos a suponer que existe competencia perfecta y vamos a suponer que no existe ni gobierno ni sector exterior. Los valores iniciales de capital y población, los valores iniciales están dados. Bien, entonces nos vamos a preguntar si va a existir crecimiento económico no solamente en términos de producción, que es el bien I, de producción, sino en términos de producción per cápita. Bien, vamos a ver los distintos elementos. Vamos a suponer que tenemos una función de producción que depende del tiempo, en tiempo discreto, que va a ser una función de producción que es cat-et L de t, de tal forma que va a cumplir todos los supuestos neoclásicos de una función de producción, es decir, que la productividad marginal del capital es positiva, la productividad marginal del trabajo es positiva. Vamos a suponer que la derivada de la productividad marginal del capital es negativa, es decir, la productividad marginal es decreciente. Esto es lo que quiere decir, que la productividad marginal es decreciente, y aquí tenemos que, con esto decimos que la productividad del trabajo es decreciente. Es decir, si ponemos aquí nivel de producción y aquí ponemos, por ejemplo, capital, lo que vamos a tener es que, dado el trabajo, dado una cantidad de trabajo, L, entonces lo que vamos a tener aquí es este tipo de función de producción. Dado el trabajo, lo que vamos a tener es una función de producción de este tipo. Bien, ¿cuál va a ser la productividad marginal del capital? La productividad marginal del capital se define como la derivada de la función de producción con respecto a K, es decir, el incremento de producto generado por la última unidad de capital contratada. Y esto viene dado en términos infinitesimales, viene dado por las distintas pendientes. Luego tenemos que la productividad marginal del capital es decreciente. Y por último tenemos que, al ser decreciente la productividad marginal del capital, como vemos, las pendientes son cada vez menores. Lo que tenemos es que, si aquí ponemos la derivada de la productividad marginal del capital, o la derivada dos veces de esta función de producción con respecto al capital, lo que tenemos es que esto es negativo. Esto es negativo, como vemos aquí. Y exactamente igual para el trabajo. Bien, una vez visto esto, borramos y hemos dicho que tiene rendimientos a escala la función de producción. Pues lo vemos, los rendimientos a escala que va a tener la función de producción es rendimientos a escala constantes. Rendimientos constantes a escala. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que si multiplicamos todos los factores productivos por un mismo valor, el producto se multiplica por ese mismo valor. Es decir, la función de producción es homogénea de grado 1. Si multiplicamos por K, doblamos, por ejemplo, el capital y doblamos el trabajo, lo que vamos a tener es que vamos a doblar el producto. Vamos a poner F de KL. Esto es I. Eso significa rendimientos constantes a escala. Luego cumple las condiciones de INADA. Condiciones de INADA. Nuestra función de producción. ¿Qué significa eso? Pues que la productividad marginal del capital y también para el trabajo tiende a infinito cuando el capital tiende a cero. Y lo que también se cumple es que en el límite la productividad marginal del capital tiende a cero cuando K tiende a infinito. Eso es lo que quiere decir. Eso de alguna forma es en nuestra función de producción. Si teníamos I y K, teníamos esta función de producción. Lo que tenemos es que en el origen nuestra pendiente va a ser infinita en el origen y conforme aumenta el capital va decreciendo hasta ¿cuándo? Hasta que esto, para K muy alto, la pendiente en cada uno de los puntos va a ser plana, es decir, va a ser cero. Las pendientes representan las productividades correspondientes. Aquí hemos hecho la del capital y lo mismo aquí para el trabajo. Idem para el trabajo. Bien. Así es como se caracteriza una función de producción neoclásica. Entonces, la función neoclásica por excelencia es la función neoclásica, vamos a ponerlo aquí, que es la Cobb-Douglas. Neoclásica es esta, la Cobb-Douglas. Es decir, I de t es igual a un factor que representa la productividad marginal de los factores, multiplicado por K de t elevado a alfa, L de t elevado a 1 menos alfa, donde alfa está comprendido entre 0 y 1. Entonces esta función de producción evidentemente tiene rendimientos constantes a escala. ¿Por qué? Porque si multiplicamos todos los factores por lambda, lo que tenemos es que el producto se multiplica por lambda. Es decir, si hacemos f de lambda k lambda l, lo que tenemos es que donde veamos k, ponemos lambda k y donde veamos l ponemos lambda l. Elevado a 1 menos alfa. Bien. Sacando factor común lambda elevado a alfa por lambda elevado a 1 menos alfa es lambda y queda a por k de t por l de t elevada. Y esta es nuestra función de producción. Luego nuestra función de producción cumple que f de lambda k lambda l es igual a lambda por la función original. Y tiene rendimientos constantes a escala. Los rendimientos constantes a escala quiere decir que la función es homogénea de grado 1. Es decir, la función de producción, una función tiene grado de homogeneidad 1 si el exponente de lambda, del parámetro lambda, es igual a 1. Esto es lo que marca el grado de homogeneidad de una función de producción, de una función en general. Bien, y esta función la podemos poner en términos, vamos a borrar esto, en términos per cápita. Es decir, si llamamos K de t grande entre L de t, esto sería el capital per cápita. Y esto lo llamamos K pequeña per cápita. Este sería el capital per cápita. Y si llamamos I de t, el producto total agregado, dividido entre L de t, lo que tenemos es I pequeña, que es el producto per cápita. Bien, esta función, como digo, la podemos poner en términos per cápita. ¿Cómo? Pues si dividimos I de t entre L de t, vamos a tener que esto se va a como
es homogénea de grado 1, tiene rendimientos constantes a escala. Esto se va a poder poner de la siguiente forma. K de t, L de t, L de t entre L de t. Y esto por rendimientos constantes a escala. I de t entre L de t, es decir, es como si multiplicáramos, ahora el lambda es como si fuera 1 entre L de t. Si multiplicamos todos los factores por la inversa de L de t, la inversa de L de t sale fuera. Entonces lo que tenemos es que esto ya es I de t pequeña, el producto per cápita es igual a una función que depende del capital per cápita únicamente. L de t entre L de t se convierte en un 1. Luego tenemos una función de producción que depende del capital per cápita. Es decir, el producto per cápita es una función que depende del capital per cápita. Y bien, ¿y cómo es esa función de producción para una Cobb-Douglas? Pues nuestra función de producción para una Cobb-Douglas, lo que vamos a tener es I de t entre L de t. Entonces, donde veamos K de t, lo multiplicamos por la inversa de L de t. Entonces, K de t entre L de t elevado a alfa por L de t entre L de t elevado a 1 menos alfa. Entonces esto es por rendimientos constantes a escala, se cumple. Entonces lo que tenemos es que esto es igual a I de t igual a A, que multiplica a K pequeña, capital per cápita, elevado a alfa, por 1. Luego queda esta función de producción en términos per cápita. Así es como va a ser nuestra función de producción en términos per cápita, que si lo representáis gráficamente, viene dado por, si ponemos aquí K per cápita y aquí ponemos I, lo que vamos a tener es alfa, como está comprendida entre 0 y 1, por ejemplo, si alfa es 0,5, pues sería A por la raíz cuadrada del capital per cápita. Luego tendríamos algo así. Esta sería nuestra función de producción, que sería, para nuestro caso Cobb-Douglas, sería A, una constante, multiplicado por K elevado a alfa. Como alfa está entre 0 y 1, siempre será cóncava, será una función de producción en términos de K, cóncava. Bien, y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al ser cóncava esta función de producción, en términos per cápita, no en términos per cápita, lo que vamos a tener es que va a tener rendimientos decrecientes del capital per cápita. Es decir, los aumentos, si partimos de aquí, los aumentos del producto per cápita cada vez van a ser menores ante los mismos incrementos del capital per cápita. Primero es esto, luego es esto, luego es esto y luego es esto. Es decir, van decreciendo. Es decir, tiene rendimientos decrecientes esta función de producción respecto al capital per cápita. Muy bien. Luego vamos a poner esta función de producción, borramos. Bien, ya tenemos borrada la pizarra y tenemos aquí nuestra función de producción y ahora vamos a ver cómo se comportan los consumidores. Vamos a ver el comportamiento de la economía. Bien, la población hemos dicho que crece a una tasa n, es decir, que n en el periodo t va a ser igual a n en el periodo t menos 1 más n por n de t menos 1. Es decir, n de t es igual a 1 más n de t menos 1. Es decir, si crece al 50%, por ejemplo, si n es igual a 0,5, este es en términos en tanto por 1, si n es igual a 0,5, lo que tenemos es, y tenemos 1, 100 en el periodo nt-1, en el periodo t vamos a tener 1 más 0,5, que es 1,5, 1,5 multiplicado por 100, luego vamos a tener 150 personas, 150 unidades de población. Bien, es decir, ha crecido a una tasa n, en términos discretos.
Bien, pues tenemos esta primera ecuación y suponemos que la oferta de trabajo es exógena. Y lo que vamos a suponer también es que esto es el nivel de población en cada instante de tiempo y el trabajo es LDT. Vamos a suponer que para todo instante de tiempo toda la población trabaja. Toda la producción es factor trabajo. Luego vamos a tener que LDT es igual a 1 más n por LDT menos 1. LDT menos 1. Bien, por otro lado, ¿qué hacen los individuos en este sistema? Pues en este sistema macroeconómico sencillo, pues lo que tenemos es que van a poder consumir, que lo vamos a poner así, van a poder consumir y van a poder ahorrar. Bien, entonces, cosa que no ocurría en el modelo de Malthus, entonces van a poder ahorrar. Entonces, si tenemos el ahorro en el instante t, el ahorro agregado, no per cápita, sino agregado, va a ser una porción S constante del nivel de producción agregado. Ese es el ahorro. R es la propensión marginal al ahorro, la propensión al ahorro. Y por otro lado, los individuos pueden consumir. Luego el consumo agregado va a ser igual del total de IDT que hay, pues si S, una parte S lo utilizan, una parte de la renta la utilizan para ahorrar, la otra la utilizan para consumir. Luego 1 menos S por IDT. Bien, si sumamos lo que tenemos es que el consumo más el ahorro es igual a IDT. Efectivamente, la cantidad total de producción, de renta, o bien se consume o bien se ahorra. Muy bien. Por otro lado, tenemos que, desde el punto de vista macroeconómico, lo que tenemos es que el nivel de producción tiene que ser igual a la demanda agregada, es decir, al consumo agregado más la inversión agregada. Es decir, lo que en cada periodo invierten de la parte que no consumen en las empresas, los empresarios. La inversión es el incremento de stock de capital que se está produciendo en cada instante T. Bien, pues si tenemos eso, oferta igual a demanda agregada, entonces tenemos que la inversión, vamos a suponer que la inversión neta, bueno, por definición la inversión neta es el incremento del stock de capital. Bien, entonces de un periodo a otro, es decir, de KDT más 1 menos KDT, en el periodo tenemos que la inversión en el periodo T más 1 es igual, esto sería la inversión neta, va a ser igual al ahorro, el ahorro se canaliza hacia la inversión, es igual al ahorro, menos la depreciación del capital. En un año se produce la depreciación del capital que viene dado por delta. Un porcentaje de capital se destruye, ¿vale? Se amortiza una parte y por tanto lo que tenemos es que la inversión neta, el incremento real de stock de capital va a ser igual al ahorro menos la depreciación. Esta va a ser otra de nuestras ecuaciones. ¿Cómo podemos poner esta ecuación? Fijaos, aquí esto sería inversión bruta. La producción es igual al consumo más la inversión bruta. Aquí estaría incluido el incremento de stock de capital más la depreciación del capital. Bien. Y esto es la inversión neta. Es el incremento real del stock de capital. ¿Cómo podemos poner esta ecuación? Bien, pues esta ecuación podemos pasar el KDT al segundo miembro y lo que tenemos es que KDT más 1 es igual a S por IDT menos delta KDT más KDT. Y esto lo podemos poner como 1 menos delta, sacando factor común, 1 menos delta por KDT. Bien, ahora lo queremos poner todo ello, esta va a ser la dinámica del capital. Esto es una ecuación en diferencias, realmente. El capital ahora lo queremos poner en términos per cápita. Y para ponerlo en términos per cápita tenemos que dividir entre LT. Pero LT
como lo tenemos aquí, LDT más 1 es igual a 1 más n entre LDT. Esto está desplazado en periodo, pero esto también se cumple. Luego, LDT, lo que tenemos es que es igual a LDT más 1 entre 1 más n. Bien, si dividimos entre LDT ambos miembros, lo que tenemos es que KDT más 1 dividido entre ¿cuánto? Entre LDT más 1, 1 más n, es igual a S por IDT entre LDT. Esto es, repito, LDT, bien, que es LDT más 1 entre 1 más n, más 1 menos delta, y aquí estoy dividiendo por LDT para que la ecuación no varíe, KDT entre LDT. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es que esto es igual a 1 por n, 1 más n, multiplicado por el capital per cápita en el periodo 1. Este 1 más n sube arriba y esto es igual a S por la renta per cápita, la producción per cápita en el periodo t, más 1 menos delta por KDT. Luego tenemos esta expresión, que la podemos poner, por último, como KDT más 1 es igual a S por IDT. Bueno, lo vamos a poner así. KDT más 1 va a ser igual, pasando el 1 entre n, entre 1 más n al primer miembro, lo podemos poner como S de IDT más 1 menos delta KDT. Esta va a ser nuestra ecuación de crecimiento, la ecuación del capital per cápita en el periodo t más 1 en función del capital per cápita en el periodo t y de la producción en el periodo t. Bien, vamos a borrar y la vamos a apuntar aquí. Bien, esta ecuación la podemos representar gráficamente de la siguiente forma. Si os fijáis, lo podemos poner, si ponemos aquí KDT más 1 y aquí ponemos KDT, el capital per cápita en el periodo t y el periodo t más 1, esta ecuación va a ser la siguiente, de esta forma. Esto va a ser KDT más 1, que es igual a 1 entre 1 más n, que es una constante, por S de A elevado a K de alfa, ya sustituyendo IDT por la función de producción. Es decir, esto lo podemos poner como KDT más 1 igual a 1 partido por 1 más n, que multiplica a, para nuestra función de producción en términos per cápita, sería S a K elevado a alfa, más 1 menos delta por KDT. Bien, pues lo ponemos aquí. Esto sería esta función. Bien, y lo que tenemos aquí es, esta sería nuestra función que crece indefinidamente, pero lo que nos podríamos preguntar es si hay un estado estacionario, es decir, hay un valor de K tal que KDT más 1 es igual a KDT. Es decir, nos podemos preguntar es si existe un estado estacionario, un K estrella, que ya no dependa del índice, de tal forma que KDT más 1 sea igual a KDT, es decir, que no haya crecimiento en términos per cápita del capital. Bien, y eso lo podemos ver trazando la recta de 45 grados. Tenemos aquí la recta de 45 grados, que lo que nos dice es que KDT más 1, en términos per cápita, es igual a KDT. Entonces lo que vemos aquí es que existe gráficamente un estado estacionario. Es decir, hay
un valor del capital per cápita tal que el capital en el periodo t es exactamente igual al capital en el estado t más 1, que viene dado por k estrella. Bien, y entonces tenemos asegurado el corte de la recta de 45 grados con respecto a nuestro comportamiento del capital en el tiempo. Pues vamos a ver, vamos a analizar las pendientes de las curvas. Entonces vamos a analizar la pendiente de la curva, pendiente de k de t más 1. Entonces, si derivamos aquí, vamos a ver k de t más 1 con respecto a k de t. Esa sería nuestra pendiente. Entonces, esto es igual a 1 entre 1 más n, que multiplica ¿a qué? A s por a, y ahora nuestra derivada es esta, aquí falta el t. Esto sería alfa por k de t elevado a alfa menos 1, menos 1 menos delta. Bien, esta sería la derivada de esta función verde, de la dinámica del capital per cápita. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues si tomamos límites de esta expresión, de la derivada del capital en el periodo t más 1 respecto al periodo t, que es la pendiente de esta curva verde, cuando k de t tiende a 0, lo que tenemos es que si k de t tiende a 0, esto se hace 0 elevado a alfa menos 1, pero alfa menos 1 es un valor negativo, es decir, es la inversa de k de t. Es decir, esto sería 1 entre k de t elevado a 1 menos alfa. Luego, esto se hace infinito. 1 entre algo que tiende a 0 se hace infinito. Luego, cuando el capital tiende a 0, aquí, como hemos visto antes, lo que tenemos es que nuestra pendiente se hace infinita, vertical. Luego la pendiente, bien, esto tendría que estar en el eje, pero lo pongo así para que se vea. Entonces, la pendiente, conforme k de t se hace prácticamente 0, es negativa. Perdón, es infinita, es vertical. Bien, y el límite, cuando k de t tiende a infinito, de esta expresión, ¿a cuánto es igual? Pues este término se hace 0, porque k de t estaría en el denominador cuando t tiende a infinito, y entonces sobrevive 1 entre 1 más n multiplicado por 1 menos d. Es decir, aquí es un más, perdón. Entonces lo que tenemos es que esto queda 1 menos delta dividido entre 1 más n. Bien, luego nuestra pendiente, cuando k de t tiende a infinito, es igual a 1 menos delta, 1 más n, que esto es inferior a la unidad y superior a 0. Es decir, esto es inferior a la unidad si suponemos que n es mayor que menos delta, que ocurre en la realidad. ¿Vale? Si suponemos que n es mayor que menos delta, esto es inferior a la unidad y mayor que 0. Bien, si eso es así, lo que tenemos es que nuestra curva está entre 0 y 1. Y por tanto, como está comprendido entre 0 y 1, inferior a 1, tiene que ser inferior a 1, entonces tiene que haber un punto de corte con la recta de 45 grados, con la bisectriz, que tiene pendiente 1. Luego necesariamente existe un punto de corte. Porque, como repito, esa pendiente de la curva verde está comprendida entre 0 y 1, no llega a 1, pero es superior a 0, y la pendiente de la bisectriz es 1. Luego, el sistema tiene un capital per cápita estacionario. Aseguramos que haya un capital per cápita estacionario. Bien,
Entonces aquí lo que tenemos es que dinámicamente, si partimos de K0, por ejemplo, si partimos de K0, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que vamos a tener es que en el capital en el periodo 1 va a ser K1, ¿vale? K de 1 en el futuro, en el periodo siguiente va a ser K de 1. Bien, pues en el periodo 2 partimos de K1, los llevamos a la bisectriz y en el periodo 2 vamos a tener K2. En el periodo 3 los llevamos a la bisectriz, empezamos, y en el periodo 3 lo que vamos a tener es K3. Y así sucesivamente hasta que llegamos al estado estacionario. Luego aparentemente hay estabilidad. Y si partiéramos de un K de 0 por aquí, pues ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. Lo que vamos a tener es cada vez un menor nivel de capital per cápita. Aquí el capital 1 sería este. Capital 1 sería este. Bien, para calcular el capital 2, lo que tendríamos que llevarlo es sobre la dinámica del capital per cápita y así tenderíamos hasta el estado estacionario K estrecha. Bien, luego existe un estado estacionario y lo podemos calcular. Bien, ¿cómo lo podemos calcular? Pues de la ecuación, de esta ecuación, lo que tenemos que poner aquí es, donde veamos K de t más 1 y K de t, poner un K asterisco o K directamente, independientemente del índice, porque no va a modificarse. Entonces lo podemos ver. Borramos un momento. Bien, para calcular el capital estacionario, es decir, que K de t más 1 es igual a K de t igual a K asterisco, pues lo calculamos de la siguiente forma. Sustituimos K de t más 1 y K de t por su valor, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, que K, no pongo asterisco para no poner mucha notación, K es igual a, pasando el 1 más n al primer miembro, tendríamos 1 más n por K es igual a S de A por K elevado a alfa, quito el subíndice, más 1 menos delta por K. Entonces aquí, pasando, lo que tendríamos es S de A por K elevado a alfa sería igual a delta más n por K. Entonces ahora si dividimos todo entre K, nos queda S por A elevado a K alfa menos 1 igual a delta más n. Y por tanto, despejando, lo que tendríamos es que el valor de K, asterisco ya ponemos, es igual a S por A dividido entre delta más n, todo ello elevado a 1 entre 1 menos alfa. Este sería nuestro nivel de capital per cápita estacionario. Ahí lo que tendríamos es que llegamos a un nivel tope del que no podemos sobrepasar. Podríamos sobrepasar a corto plazo, pero a largo plazo no. Este sería el nivel de equilibrio, el nivel de estado estacionario del capital per cápita. Fijaos, el capital per cápita, si toma un valor determinado, quiere decir que no crece a lo largo del tiempo. Por tanto, el producto per cápita tampoco puede crecer. Y como el capital per cápita es igual a el capital dividido entre n de t, entonces lo que tenemos es que el capital agregado está creciendo a la misma tasa de L de t, vamos, que L de t está creciendo a la tasa n. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces lo apuntamos aquí y fijaos, el capital en estado estacionario será tanto mayor cuanto mayor sea la productividad de los factores, total de los factores, cuanto mayor sea la tasa de ahorro y cuanto menor sea la depreciación y la tasa de crecimiento de la población. Una vez visto esta representación, lo podemos ver según la representación de Solow, según el diagrama de Solow.
Bien, voy a dejar este diagrama aquí y según el diagrama de Solow lo que podemos hacer es lo siguiente. Bien, teníamos esta ecuación y vamos a modificar un poco esta ecuación para ponerla de una forma que nos interese. Entonces podemos restar ambos miembros, en ambos miembros restar KdT. Entonces lo que vamos a tener es que en el primer miembro va a ser KdT más 1 menos KdT es igual a 1 entre 1 más n, que multiplica a S de A KdT elevado a alfa más 1 menos delta KdT. Vamos a reescribir esta ecuación. Ya sabemos que hay estado estacionario, pero vamos a reescribir esta ecuación para ponerla en función de lo que se denomina el diagrama de Solow, para ver gráficamente después cómo es la dinámica hacia el equilibrio. Otra dinámica hacia el equilibrio y cómo varía el equilibrio de largo plazo cuando se modifican los parámetros. Esto será 1 menos delta menos KdT por KdT menos KdT. Bien, entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? Esto ya es operar, bueno, lo vamos a hacer. Lo que tenemos es KdT más 1 menos KdT, va a ser igual a 1 entre 1 más n. Y ponemos esto igual, S a KdT elevado a alfa más KdT menos delta de KdT. Y ponemos aquí menos KdT. Bien. Entonces, si multiplicamos KdT por 1 más n entre 1 más n, que es como no hacer nada, 1 más n entre 1 más n, entonces lo que tenemos es que KdT más 1 menos KdT lo podemos poner como 1 entre 1 más n, que multiplica, esto es lo mismo, S por A KdT elevado a alfa. Entonces aquí ya podemos sacar factor común, más KdT, podemos meter este dentro multiplicado por 1 más n, restando, porque está dividido entre 1 más n. Luego tenemos KdT, que sacando factor común, 1 menos delta menos 1 más n, es decir, menos 1 menos n. Bien, entonces este 1 y este 1 se cancelan. Y entonces lo que podemos tener, podemos poner la ecuación es KdT más 1 menos KdT es igual a 1 entre 1 más n, ¿de qué? De S a KdT elevado a alfa menos delta más n por KdT. Entonces, ¿esto qué es? Pues esta es la ecuación de la evolución de la inversión en términos per cápita. Esto sería la inversión neta en términos per cápita. ¿En cuánto se incrementa el capital per cápita de un periodo a otro? Pues se incrementa en un factor inversa de 1 más n, pero lo fundamental está aquí, que esto es el ahorro per cápita o la inversión bruta per cápita, esto es el ahorro per cápita, menos la depreciación del capital, y hay otro factor que influye, que es la tasa de crecimiento de la población. En términos per cápita va a influir de esta forma. Entonces esto lo llamamos la depreciación ampliada. Luego lo que tenemos es que el incremento de stock de capital viene dado por las entradas, el ahorro producido bruto por per cápita en la economía, menos las salidas, que es la depreciación ampliada. Y esto se puede igualmente representar gráficamente, que sería lo que se denomina el diagrama de Solow. Bien, pero antes de representarlo gráficamente, como hemos transformado esta ecuación, la ecuación anterior, restando KdT y haciendo esta transformación, de aquí obtenemos exactamente igual el estado estacionario K estrella, que es igual a KdT más 1 igual a KdT, obtendríamos el mismo estado estacionario.
Y gráficamente, como digo, bien, lo vamos a borrar. Bueno, vamos a poner nuestra ecuación. Bien, lo podemos representar gráficamente, esta ecuación. Lo podemos representar de la siguiente forma. Aquí ponemos el capital, KDT, y aquí ponemos la representación gráfica. Aquí lo que vamos a tener es, vamos a tener S de A, S por A por KDT elevado a alfa, ¿vale? Obviamos el 1 entre 1 más n, y entonces lo que tenemos, vamos a tener una función que va a ser cóncava, que es la función de producción. Esta es la función de producción, f de k igual a la función de producción multiplicado por s, es decir, este es el ahorro. S por a que multiplica a k de t elevado a alfa. Esto es el ahorro per cápita. Ahorro per cápita. Y aquí vamos a tener esta recta, delta más n por k de t, que va a ser tal que esta. Es una recta que va a ser igualmente delta, que es la depreciación, delta más n por k de t. Bien, y lo que tenemos es exactamente igual un estado estacionario. Un estado estacionario tal como veíamos ahí arriba. Es decir, el ahorro menos la depreciación es la dinámica del sistema. Aquí vamos a tener un estado estacionario. Lo vemos. K estrella. Fijaos, si partimos de K0, lo que vamos a tener es que el ahorro bruto va a ser este menos la depreciación. Luego este va a ser el ahorro neto, que es directamente KDT más 1 menos KDT. ¿Vale? Esto pasa al stock de capital en el siguiente periodo. ¿Qué es lo que tenemos en el siguiente periodo? K de 1. En el siguiente periodo lo que vamos a tener es más de lo mismo. Esta diferencia va a ser el incremento de capital, la inversión neta, que pasa aquí. Y así sucesivamente. Cada vez los incrementos de capital van a ser menores, hasta que llegamos al estado estacionario. Y por el otro lado, al revés. Vamos a tener aquí, por ejemplo, si partimos de aquí un K de 0, aquí vamos a tener que la depreciación es mayor que el ahorro, luego lo que vamos a tener es una desinversión. Esto va a ser negativo. Desinversión. Vamos a tener un capital, un stock de capital en el periodo T más 1 inferior, en el periodo 1, si partimos del periodo 0, inferior al que teníamos en el periodo 0. Luego vamos a tener un K1. Y así sucesivamente, en K1 vamos a tener también un stock de capital en el periodo T más 2 inferior, y así sucesivamente hasta que llegamos al estado estacionario. Bien, y también se puede asegurar que efectivamente hay un estado estacionario, simplemente viendo las pendientes de las curvas. A ver, la pendiente de esta curva, la pendiente del ahorro per cápita, va a ser es igual a la derivada de esta función con respecto a k de t. Si derivamos esto con respecto a k de t, lo que nos queda es igual a s por a por alfa por k de t elevado a alfa menos 1. Bien, y esto, cuando k tiende a 0, esto se hace infinito, y cuando s por a por alfa k de t alfa menos 1 tiende a infinito, lo que tenemos es que esto tiende a 0. Luego tenemos que la pendiente de esta curva en el punto original, en el origen, sería algo así, completamente vertical, y conforme va aumentando el nivel de capital, esto para un valor suficientemente alto, lo que tenemos es que nuestra pendiente es nula. Esta pendiente está comprendida entre 0 e infinito. 0 e infinito. Y esta verde es delta más n. Es una recta. Esto es delta más n. Luego existe un punto de corte. Entre 0 e infinito hay un punto de corte que es delta más n. Luego, y la convergencia es global.
Es decir, hay convergencia en el sentido de que K tiende a K estrella para todo K0 inicial. K0 mayor que 0 inicial, por supuesto. Luego existe convergencia. Luego tenemos que aquí tendríamos el K estrella, que sería el mismo, lo vamos a poner, delta más n elevado a 1 entre 1 menos alfa, que es lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Que el ahorro es justamente igual a la depreciación. Bien, ¿qué es lo que nos dice este modelo? Pues que a largo plazo el capital per cápita no crece. Bien, vamos a ver un poco de estática comparativa. Vamos a borrar. Vamos a ver estática comparativa, a ver qué pasa con el estado estacionario, el capital per cápita a largo plazo. Por ejemplo, cuando aumenta S, aumenta el ahorro. La tasa de ahorro S está comprendido entre 0 y 1. Bien, gráficamente lo podemos ver de esta forma. Aquí tenemos el ahorro S por A KdT elevado a alfa, y aquí tenemos la depreciación, delta más n por KdT. Bien, aquí tendríamos el estado estacionario inicial. Aquí tendríamos el capital estacionario inicial. Bien, si ahora se produce un aumento de S, lo que vamos a tener es que a igualdad de todo lo demás, vamos a tener que el ahorro para todo capital per cápita es superior. Y vamos a tener un estado estacionario superior. Obviamente, como lo que tenemos aquí. Si aumenta S, el capital per cápita estacionario crece. Entonces, ¿cuál es el proceso de ajuste? Bien, en el momento en que se produce el aumento de S, luego si aumenta S, va a aumentar el ahorro con respecto a la producción. Aquí la producción no se ha movido, crece el ahorro con respecto a la producción, que es el ahorro con respecto a la producción y con respecto a la depreciación. Si ahora es S' por A KdT elevado a alfa, en un primer instante lo que tenemos es un mayor ahorro dado el mismo nivel de producción. Luego, si eso es así, aumenta la inversión bruta respecto a la producción y 0 inicialmente no cambia entre 0, pero en ese momento aumenta el ahorro per cápita y supera a la depreciación ampliada, a D más N. Y entonces lo que tenemos es que si se produce este extra incremento de capital per cápita, va pasando aquí hasta que llegamos al nuevo estado estacionario. ¿Y qué es lo que tenemos? Que ha aumentado, por supuesto, de aquí a aquí, ha aumentado el nivel de renta per cápita, de producción per cápita y de capital per cápita. Pero a largo plazo lo que tenemos es que seguimos en estado estacionario. Bien, por tanto, el valor de las variables en el estado estacionario van a ser los siguientes. K estrella es lo que tenemos, es decir, K estrella es SA delta más n elevado a 1 menos alfa. Lo podemos sacar fuera el A y queda A elevado a 1 menos alfa por S dividido entre delta más n elevado a 1 entre 1 menos alfa. Y el nivel de producción per cápita en estado estacionario va a ser I estrella igual a A por K asterisco elevado a alfa. Luego va a ser A que multiplica a K estrella, pero K estrella es esto. Luego tenemos que esto es igual a A elevado a 1 menos alfa por S delta más n 1 menos alfa, y todo esto está elevado a alfa. Luego aquí ponemos alfa y aquí ponemos alfa.
Bien, entonces lo que tenemos es que esto queda, y estrella queda igual a elevado a 1 entre 1 menos alfa por S delta más n elevado a alfa 1 menos alfa. Este es el valor en estado estacionario del nivel de producción per cápita. El consumo per cápita, pues lo mismo. El consumo agregado es C de T, que era igual a 1 menos S, dividido entre I de T. Perdón, multiplicado por I de T. Si dividimos entre L de T, lo que tenemos es el consumo per cápita es igual a 1 menos S, que multiplica a I de T. Si eso es así, ahora el consumo en estado estacionario es igual a 1 menos S, y estrella es este valor, que es 1 menos S por A elevado a 1 menos alfa por S delta más N elevado a alfa 1 menos alfa. Muy bien. Si tenemos que en estado estacionario el capital per cápita crece a una tasa cero, eso significa que el numerador y el denominador tienen que crecer a la misma tasa. Es decir, que la tasa de crecimiento de K grande es igual a la tasa de crecimiento de N, de L, vamos, del nivel de población. Luego, aquí sí que está creciendo la tasa. Esto está creciendo, esto crece exógenamente a una tasa N, y esto crece, el capital crece a una tasa exógena N. Y el nivel de producción per cápita, crece a una tasa nula. Luego el numerador es la tasa de crecimiento del nivel de producción agregado, tiene que ser igual a la tasa de crecimiento del nivel de población, que es N. Luego, en nivel agregado sí que están creciendo los términos per cápita, no. El consumo igualmente. El consumo per cápita está creciendo a una tasa cero en estado estacionario, luego, por tanto, el consumo agregado tiene que crecer a la misma tasa de L, que es igual a N. Luego, las variables en términos agregados crecen a la tasa N. Muy bien. ¿Cómo se puede comparar con la realidad el modelo de Solow? Bien, pues lo que nos dice el modelo de Solow es que el capital agregado, el capital per cápita, depende positivamente de S, y dependería negativamente de N. Bien, pues según datos agregados de la OCDE para los países de la OCDE, si tenemos que representamos, por ejemplo, el nivel de producto per cápita en el año 2003, para datos hasta el 2003, y ponemos el nivel de ahorro medio entre 1960 y 2003, entonces ponemos aquí los países, los valores de esos pares para países, lo que tenemos es que hay una relación positiva tal como dice el modelo de Solow. El nivel de producción va a ser per cápita, o del capital per cápita, va a ser mayor cuanto mayor es la propensión media, la propensión marginal al consumo a lo largo de determinados años. Y lo mismo vamos a tener aquí. Si tenemos aquí el nivel de crecimiento de la población y aquí tenemos el nivel del producto per cápita, lo que vamos a tener es que los pares representados, cada punto es un país, lo que vamos a tener es una recta decreciente. Es decir, conforme mayor es el aumento de la tasa de población, menor es el consumo per cápita, que es lo que predice el modelo de Solow. Luego, por tanto, el modelo de Solow, en estado estacionario, las variables per cápita son constantes y las variables agregadas, como hemos dicho, crecen a una tasa n. Y
el valor de la renta per cápita o del capital per cápita en estado estacionario es creciente respecto a S, es creciente respecto a la productividad total de los factores y es decreciente respecto a la tasa de crecimiento de la población y la tasa de depreciación. Bien, en el próximo vídeo veremos algún fleco que se nos ha quedado del modelo de Solow y en los subsiguientes vídeos introduciremos progreso tecnológico. Muy bien, pues gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais un like y si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal, a través de los comentarios. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.